Bien. Vamos a hablar un poquito de lo que es el entrenamiento deportivo. El entrenamiento deportivo y algunos de sus principios fundamentales desde el punto de vista pedagógico. Desde el punto de vista pedagógico. ¿Qué es el entrenamiento deportivo? Aquí hay un concepto citado por Matveev en el año 1983 y enriquecido por García Manso en el año 1996, que refleja... Disculpe, Lick, ¿será que puedo colocar la presentación que no la vemos? Disculpen. Acá sí se ve. Sí se ve entrenamiento deportivo y hay una... Ajá, sí se ve, se logra ver. Ahora ya no, ahora la quitó. En un momento. Ahí se ve. No, licenciado, todavía no. Momento, vamos a volver a compartir pantalla. Momentico. Ahí se ve. No, licenciado. Todavía no. Momento. ¿Y ahí? Ahí está, licenciado, entrenamiento deportivo. Es un proceso pedagógico. Bien. Bien, decíamos entonces que vamos a partir de este concepto citado por Matveev y García Manso, que hace referencia al entrenamiento deportivo como proceso pedagógico. ¿Qué consideran ellos sobre el entrenamiento deportivo? Es la forma de preparación del deportista basada en ejercicios sistemáticos, y aquí va uno de los principios del entrenamiento deportivo, que es la sistematicidad, y la cual representa en esencia un proceso organizado pedagógicamente, fíjense, un proceso organizado pedagógicamente. ¿Qué quiere decir pedagógicamente? Que está basado en leyes y principios y que tiene un carácter científico, lógicamente, con el objeto de dirigir la evolución del deportista. Con el objeto de dirigir la evolución del deportista hacia el desarrollo, por supuesto, hacia el desarrollo de sus principales capacidades, habilidades, etcétera, con el objetivo lógico de alcanzar buenos resultados. Ese es el concepto citado por Matveev y García Manso, que hace referencia al entrenamiento deportivo como la forma de preparación del deportista basada en principios sistemáticos, en ejercicios sistemáticos. Le decía, ejercicios sistemáticos, basado en ejercicios sistemáticos significa basado en el principio de la sistematización. Si no somos sistemáticos en la aplicación del proceso de entrenamiento, no se van a obtener resultados, o no se van a obtener los resultados que esperamos. Y la cual representa en esencia un proceso organizado pedagógicamente. Tiene que existir un orden pedagógico para tanto dentro de la aplicación de las cargas como de la aplicación de las leyes y principios que rigen dicho proceso, con el objetivo de dirigir la evolución del deportista, por supuesto, la evolución, el desarrollo del deportista de etapa en etapa. Habíamos dicho hace unos minutos que la pirámide de desarrollo del atleta va desde la iniciación hasta la alta maestría deportiva.
transita desde la iniciación deportiva a través de la consolidación, a través del perfeccionamiento, a través del alto rendimiento, hasta llegar a la alta maestría deportiva. La alta maestría deportiva. Entonces, tenemos que verlo así, tenemos que ver dicho proceso de entrenamiento con esas características pedagógicas que hacen alusión estos científicos del deporte. Hay otro concepto de Peralta del año 2001, un científico cubano del deporte, que nos dice que el entrenamiento deportivo es un proceso pedagógico. Fíjense que todos los científicos del deporte lo catalogan, lo clasifican como un proceso pedagógico. No puede ser de otra manera. El entrenamiento deportivo es un proceso pedagógico en su raíz, en su esencia, y por lo tanto así tenemos que verlo, un proceso de educación-formación. Por eso es lo que lo hace pedagógico, es un proceso de educación-formación que tiene como objetivo principal lograr elevados resultados deportivos en el organismo del deportista, el cual es sometido a esfuerzos físicos y psíquicos que aumentan de forma sistemática. Y vuelve a entrar el principio sistemático. Nadie puede imaginarse un proceso pedagógico del entrenamiento deportivo sin la sistematicidad. Usted no puede entrenar a un individuo, a un equipo de fútbol, hoy lunes y no volverlo a entrenar hasta el siguiente lunes. Eso no va a tener resultado ninguno. En primer lugar, porque no permite aplicar ninguna ley, ningún principio del entrenamiento. O sea, tiene que existir una sistematicidad para que pueda observarse realmente cómo evolucionan las diferentes capacidades físicas y psicológicas del entrenamiento del individuo. No solo entrenamos capacidades físicas, también entrenamos y desarrollamos capacidades psicológicas en el individuo, capacidades cognitivas en el individuo, como hemos explicado. No podemos limitarnos solamente a hablar de capacidades físicas. Cuando nosotros nos vamos a referir al entrenamiento deportivo, tenemos que verlo de una manera integral. Desarrollo de capacidades físicas, psicológicas, intelectuales, cognitivas, etc. Así es como tenemos que hablar. Ese es nuestro lenguaje pedagógico sobre el entrenamiento deportivo. Y de manera sistemática, como plantea Peralta, ya lo habíamos hecho alusión también en el concepto de Matveev y García Manso, porque esto es uno de los principios más importantes de este proceso. Si no hay sistematización, no puede haber bajo ningún concepto resultado alguno. La sistematización forma parte implícita del entrenamiento deportivo, del proceso de entrenamiento deportivo. Habíamos adelantado los principios del entrenamiento, solo voy a mencionar principios biológicos. Hay principios biológicos, hay principios metodológicos y hay principios pedagógicos. Yo solamente voy a referirme de manera rápida a los principios biológicos y me voy a detener un poquito más en los principios pedagógicos del entrenamiento deportivo, porque es la esencia de nuestro curso. Bueno, los principios biológicos, en primer lugar, el principio de la unidad funcional. Nuestro organismo funciona como un todo. Especificidad, que debemos trabajar de manera específica en algunos momentos del proceso de entrenamiento. O sea, hay etapas que son de preparación general, pero hay etapas que son de preparación especial y por lo tanto hay que trabajar aspectos específicos dentro de la preparación. La individualidad, que tiene que ver con el proceso de atención diferenciada a las particularidades de cada atleta. Porque cada atleta es un individuo con sus propias características, con sus propias particularidades. Por lo tanto, hay que atender no solamente desde el punto de vista pedagógico, también desde el punto de vista biológico. Cuando aplicamos determinadas cargas de entrenamiento, hay que hacerlo de manera individual siempre que sea posible. Siempre que sea posible. El principio de la progresión o aumento gradual de las cargas es un principio fundamental del entrenamiento deportivo. Las cargas de entrenamiento tienen que aumentarse de manera gradual, progresivas, para que exista realmente procesos de adaptación
del organismo del atleta a esas cargas y por lo tanto aumento de la capacidad de trabajo. El principio de supercompensación, tan importante para el aumento de esas mismas capacidades de trabajo. La siguiente carga de entrenamiento debe aplicarse en el momento idóneo, en el momento que se ha desarrollado una buena recuperación del organismo y donde sus índices están por encima de los niveles iniciales antes de aplicar la carga precedente. El principio de la recuperación, tan importante, la relación trabajo-descanso que tiene que existir con la aplicación de las cargas físicas. Cuando no aplicamos adecuadamente este principio, pues cometemos serios errores. Cuando no hay una recuperación del individuo, después de la aplicación de cargas físicas, pues la estamos arriesgando a someterse a fatiga crónica, a lesiones, etcétera, etcétera. Y el principio de la sistematicidad, que ya lo mencionamos, que es fundamental en nuestro proceso, la sistematicidad en el entrenamiento deportivo. Hablemos entonces de estos 4 principios pedagógicos que caracterizan al entrenamiento deportivo. Ya les había mencionado anteriormente el principio de la participación activa y consciente en el entrenamiento. Esto es parte importantísima dentro de nuestro proceso de educación, nuestro proceso pedagógico de enseñanza-aprendizaje. El principio de la participación activa y consciente en el entrenamiento. El atleta tiene que saber, explico una vez más, qué es lo que está haciendo, porque él es parte importante de ese proceso. ¿Qué es lo que está haciendo a través del entrenamiento? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Dónde lo está haciendo? ¿Con qué fines? ¿Para qué lo está haciendo? Los métodos que se están utilizando en el entrenamiento, las técnicas que se están utilizando en el entrenamiento. O sea, el atleta tiene que estar consciente del proceso que él está desarrollando desde su óptica de atleta. Y además debe hacerlo con una participación activa. El atleta juega un papel fundamental en el proceso, no es unilateral el proceso del entrenador. El atleta es un elemento, un factor fundamental en este proceso pedagógico. Por lo tanto, este principio es básico. El principio de la transferencia, que nos habla de las transferencias que pueden ser positivas o negativas de una disciplina deportiva a otra, etcétera, etcétera, o dentro de la misma disciplina, con la aplicación de diferentes técnicas, de diferentes en la enseñanza de diferentes elementos técnicos, etcétera. ¿Cómo nos puede servir la adquisición previa de una técnica o un movimiento para enriquecer o fortalecer otra técnica u otro movimiento de otro ejercicio dentro del mismo deporte, orientado hacia los aspectos técnicos, por poner un ejemplo? O sea, ahí podemos hablar de una transferencia positiva, o si en este caso esa técnica o ese movimiento entorpece la adquisición de una nueva técnica o un nuevo movimiento, entonces podemos hablar de una transferencia negativa. O sea, esto es un principio que el entrenador también tiene que dominar y tiene que tener en cuenta cuáles son las transferencias positivas que puedo encontrar y cuáles son las transferencias negativas que me puedo encontrar en el proceso de enseñanza, aprendizaje del alumno o del atleta. El principio de la periodización, que es un principio fundamental. El deporte, sobre todo el deporte de alto rendimiento, se organiza a través de periodos de entrenamiento, a través de un macrociclo, que, como ya expliqué, tiene diferentes periodos, periodo preparatorio con sus etapas, periodo competitivo con sus etapas y periodo de tránsito. Esta periodización es la que permite la ondulación en el rendimiento del atleta y la aplicación de la ondulación, del principio de ondulación de las cargas, en este caso. Esta periodización, que es la que permite que nosotros realmente podamos establecer y lograr las 3 fases de desarrollo de la forma deportiva. La fase
adquisición de las bases de lo que es la forma deportiva que ocurre en el periodo preparatorio del macrociclo de entrenamiento, la fase de mantenimiento de la forma deportiva que transcurre en el periodo competitivo del entrenamiento y la fase de pérdida temporal de la forma deportiva que transcurre en el periodo de tránsito del entrenamiento. Esto rapidito lo estoy explicando, pero son cuestiones que vamos a profundizar en el próximo curso del macrociclo de entrenamiento, de teoría y metodología. Y por último, el principio de la asequibilidad, que tiene que ver con el respeto a las particularidades, al nivel de preparación, al nivel de experiencia motriz, al nivel de experiencia deportiva que puedan tener nuestros atletas. O sea, todo el contenido, todos los objetivos que nosotros vamos a establecer en nuestro programa de entrenamiento tienen que estar en correspondencia con la edad, con el nivel de preparación de nuestros atletas, en alguna medida con el sexo, sobre todo cuando tiene que ver con la aplicación de las cargas, tiene que estar en correspondencia con la experiencia motriz, o sea, resumiendo, con el nivel de preparación de los atletas. Este principio también es fundamental y tenemos nosotros que aplicarlos de manera consecuente durante nuestro programa de entrenamiento, nuestro plan de entrenamiento, nuestras unidades de entrenamiento. Ya los he explicado. El principio de participación activa y consciente del entrenamiento. El entrenador debe explicarle al deportista por qué entrena, para qué entrena y qué objetivos tiene a corto, mediano y a largo plazo, lo que está persiguiendo. El principio de la transferencia, ya lo explicamos. El principio de la periodización, también ya lo explicamos, y la relación que existe entre las diferentes fases de desarrollo de la forma deportiva y los periodos de entrenamiento, y consiste precisamente el término, según Forteza y Ranzola, de periodización del entrenamiento, es la forma de estructurar el entrenamiento deportivo en un tiempo determinado, a través de periodos lógicos que comprenden las regulaciones de desarrollo de la preparación del deportista. Bueno, ya de eso hablamos. Y el principio de la asequibilidad, que también ya lo explicamos. Finalmente, vamos a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con el papel, con el rol del profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son las funciones que debe cumplir el profesor? En este caso es el entrenador deportivo o profesor deportivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje que él desarrolla con sus equipos, con sus estudiantes. El profesor cumplirá la función de facilitador, orientador y mediador del aprendizaje, lo que conlleva la transformación de su rol en correspondencia con los nuevos requerimientos determinantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como un guía y orientador del proceso de aprendizaje. O sea, el entrenador es el que guía, es el que orienta, es el que facilita este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, eso requiere una preparación. Nosotros no podemos, bajo ningún concepto, ir a nuestras clases, a nuestras unidades de entrenamiento, sin la adecuada preparación, en primer lugar, de esa clase. En segundo lugar, sin haber definido los objetivos de esa clase y que esos objetivos estén en correspondencia con los contenidos y, a su vez, objetivos y contenidos estén en correspondencia con el programa de entrenamiento que estamos desarrollando, con la etapa del proceso que estamos desarrollando. Eso es fundamental. Eso es fundamental para poder realmente desarrollar un proceso armónico y un proceso coherente de enseñanza-aprendizaje. El entrenador estimula en el niño y la niña el espíritu analítico, crítico y creativo para la transformación y mejoramiento de su entorno. Ahí cuando hablábamos de la enseñanza transformadora, la educación transformadora, nos referíamos precisamente a esto. Dentro de la preparación cognitiva del atleta están precisamente estos aspectos. El atleta tenemos que enseñarlo a analizar, a pensar, a crear, a tener un sentido crítico. ¿Para qué? Para que él pueda realmente poder
transformar y mejorar el entorno donde él desarrolla su actividad fundamental, en este caso el entrenamiento deportivo. Esto es importante. Establece el profesor entrenador una relación horizontal con el niño y la niña, es decir, están en el mismo plano de la interacción. Están en el mismo plano de interacción, por lo tanto, la relación que se establece es horizontal. Están en un mismo plano de interacción. Y esto es lo que le adjudica el carácter pedagógico, esa interrelación, esa retroalimentación que tiene el entrenador y el atleta. Porque esto es un proceso bilateral, de una retroalimentación bilateral. No es simplemente un proceso de método, estilo de ordeno y mando. No, aquí el atleta tiene que jugar un carácter activo también, y el atleta tiene derecho, y de hecho debe hacerlo, a preguntar. Por eso hablábamos del principio de participación activa y consciente. El atleta tiene derecho a preguntar qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuáles son los objetivos que estamos persiguiendo con esto. En fin, en la medida que haya un acercamiento, que haya realmente una conexión, una relación entre el entrenador y el atleta o el equipo, mejor va a funcionar el proceso. De eso estamos más que convencidos. La práctica lo ha demostrado. El entrenador posibilita de manera permanente la formación e información del niño y la niña. O sea, nosotros tenemos que mantener informado y actualizado a nuestros estudiantes, a nuestros atletas, tanto del proceso de entrenamiento como de la vida en general, de los aspectos sociales, políticos, etcétera. Es importante que nuestros atletas, nosotros también, eso forma parte de su educación. Forma parte de su educación. No es que el atleta se convierta en un monstruo desde el punto de vista técnico-táctico, etcétera, o sea, en un superatleta desde ese punto de vista, y desde el punto de vista social tenga muchas limitaciones en cuanto a su aspecto cognitivo, esté desinformado, no conozca la realidad de su país, no conozca la realidad mundial. Por eso es que nosotros constantemente, y como parte de uno de los objetivos del entrenamiento, que es precisamente formativo educativo, tenemos que dotar a los atletas de información actualizada sobre los diferentes aspectos que rodean el entorno del atleta. El entrenador es un innovador, consciente de la subjetividad y la contingencia del saber, y por lo tanto hábil para conjugar la teoría y la práctica o praxis en el proceso de aprendizaje. O sea, el entrenador tiene que constantemente estar innovando. Miren, en el proceso de entrenamiento, independientemente de que están descritos los métodos, los procedimientos, las formas, etcétera, no quiere decir que esto no le dé un margen al entrenador de crear, de innovar. El mejor método y la mejor técnica es aquella que es efectiva, independientemente de lo que pueda estar escrito en un libro. De eso tenemos que estar claros también. Y es importante que ustedes lo conozcan. Lógicamente, nosotros debemos guiarnos por la experiencia práctica ya de años, de décadas de trabajo de entrenadores, especialistas, etcétera, con un resultado práctico validado. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos la posibilidad de innovar, la posibilidad de crear nuestros propios métodos de trabajo, nuestros propios medios de trabajo, etc. El entrenador tiene que ser un innovador, tiene que ser un creador, tiene que tomar iniciativas en esto. Lógicamente, si lo hace desde fundamento científico, mucho mejor. El entrenador es un líder comprometido con las sentidas aspiraciones de su comunidad, así como también con el entorno sociocultural donde está inmersa la institución. Esto es una meta, esto es un reto que nosotros debemos hacernos como entrenadores. Nosotros tenemos que tratar de convertirnos en líderes del entorno donde nosotros actuamos. Nosotros, si trabajamos para un centro educacional, bueno, el profesor deportivo tiene que ser un ejemplo. Tiene que ser un ejemplo
de dedicación, tiene que ser un ejemplo de entrega, tiene que ser un ejemplo de disciplina, tiene que ser un ejemplo de cultura física, porque a veces somos entrenadores, pero tenemos 500 libras de peso, por poner un ejemplo. O tenemos, discúlpenme, no estoy haciendo alusión a nadie en particular, ni mucho menos, con todo respeto, pero nuestra composición física no es acorde a la actividad que desarrollamos. ¿Eso es correcto? No es correcto. No es correcto. Nosotros debemos velar por mantener nuestra forma física, porque no hay mejor herramienta pedagógica que el ejemplo. Y entonces nosotros debemos ser líderes en todos los aspectos. Y debemos ser líderes sociales también en la comunidad. Y debemos trabajar y educar para la comunidad. En el entorno sociocultural donde radica nuestra institución, nuestro centro deportivo, nuestra academia, nuestra federación, en fin. Los entrenadores debemos tratar, y eso es un reto, de convertirnos en líderes comprometidos con las aspiraciones que tiene la comunidad. A lo mejor la comunidad aspira a que sus niños, sus nuevas generaciones tengan un lugar apropiado para la práctica sana, libre de la actividad física. Bueno, nosotros tenemos que contribuir en eso. No es solamente decir, no, yo solo soy entrenador de fútbol. Yo lo entreno y además hay que pagarme. No, señores, eso no puede ser así, eso no puede aplicar así. Nosotros también tenemos la necesidad espiritual de aportar en la medida de nuestras posibilidades a nuestra comunidad desde lo que emana de nuestra preparación y de nuestra especialización. El entrenador debe poseer conocimientos de la técnica de investigación que le permitan estar en constante desarrollo. Bueno, esto es importante, por supuesto. Recientemente acaba de concluir o está concluyendo un curso de metodología de la investigación. Tal vez algunos de ustedes tuvieron la posibilidad o fueron invitados a pasarlo, a participar en él. Fue muy interesante, lo impartimos nosotros desde la Dirección de Formación Académica Deportiva de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Y nuestros colegas lo impartieron con un nivel, yo diría que excelente, y permite dotar a los entrenadores, no solo a los entrenadores, a especialistas, a investigadores del Departamento de Ciencias Aplicadas, a fisioterapeutas, en fin, a todos aquellos que de una manera u otra tributan al proceso de preparación deportiva de los atletas, de las herramientas necesarias para investigar, para realmente apropiarnos de los conocimientos científicos más actualizados en cada una de las ramas de la cultura física y el deporte. Y esto es algo que el entrenador debe ocuparlo, debe dedicarle su tiempo a la investigación, a la técnica de investigación, porque eso propicia desarrollo. Y estar actualizado, investigar dentro de su propio proceso, cómo transcurre, cómo evoluciona, etcétera, es una herramienta muy valiosa que puede tener el entrenador. El entrenador debe conocer, manejar y aplicar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, esto por supuesto que es importante. Es lo nuevo, es lo que realmente debemos todos, me incluyo, aspirar a tener un dominio, a poder manejar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, porque es el futuro. Y es lo que más tarde o más temprano va a caracterizar a todo el proceso. En la medida que manejemos mayores y mejores conocimientos, más actualizados de las tecnologías de la información, pues más posibilidades también vamos a tener para entender todo nuestro proceso, mayor información, etcétera, etcétera, etcétera. El entrenador es un orientador y mediador del aprendizaje. La de creador de hábitos y destrezas en la búsqueda y selección del tratamiento de la información. Y esto se une con lo que estaba diciendo anteriormente. El entrenador tiene que facilitar, tiene que mediar, tiene que orientar
la creación de hábitos y destrezas en nuestros atletas, en la búsqueda y la selección del tratamiento de la información, de la actualización, etcétera, etcétera. El entrenador es un orientador, mediador, investigador, también promotor social comunitario, de eso me referí, y respetuoso de las necesidades de sus educandos. Esto es un aspecto vital. Es un líder comunitario que atienda, defiende y rescate los valores éticos, ecológicos, sociales, morales y culturales. Todo esto forma parte del objetivo estratégico de la formación y educación de nuestros atletas. Nosotros tenemos que educarlos precisamente en valores, en esos valores éticos de su conducta, de su comportamiento, también en los valores ecológicos, fundamentalmente a partir de todo lo que está sucediendo con el medio ambiente, con toda esta situación que nos está perjudicando a todos, a la naturaleza en general y al ser humano en particular. Por lo tanto, nosotros también podemos y necesitamos poner nuestro granito de arena en este aspecto. También es un líder social, moral a partir de su conducta y cultural. Miren, nosotros hemos tenido la posibilidad de compartir, de conocer muchos campeones olímpicos, campeones mundiales. Con nuestras responsabilidades de trabajo hemos dirigido a campeones olímpicos, a campeones mundiales, panamericanos, de todo tipo. Y realmente es algo muy hermoso. Y sobre todo tener en cuenta que esos atletas salieron de nuestras escuelas deportivas, de nuestros centros de alto rendimiento, y como poco a poco, cuando llegaron, muchos se les dificultaba hasta el hablar, y sin embargo, paralelamente con eso, se fueron formando no solo como atletas, sino que se les da la posibilidad de estudiar, de formarse como licenciados en deporte, etcétera, para que posteriormente, una vez culminados su etapa como atletas, puedan continuar como entrenadores con su experiencia de atletas de alta calificación, de atletas de élite, etcétera, etcétera. Esto es importante, que nosotros realmente eduquemos a los atletas para que sean líderes en su comunidad, y estos atletas lo son. Hay que observar el cariño del pueblo, de la comunidad, hacia esas figuras del deporte que han logrado grandes resultados a nivel olímpico, a nivel mundial, etc. Esa es la aspiración mayor que podemos tener nosotros. Hay que trabajar para eso. Hay que trabajar para eso. Y por supuesto que siempre va a ser un proceso hermoso. El entrenador es creador de hábitos y destrezas en la búsqueda y selección y tratamiento de la información, conocedor de la realidad social del país, ya hablamos de eso. Debe ser capaz de propiciar experiencias de aprendizaje que contribuyan al desarrollo integral del educando. También nos hemos referido a eso. No educar en un perfil estrecho, sino educar a nuestros atletas en un perfil amplio, en un perfil integral. Esto es sumamente importante. El entrenador debe facilitar el desarrollo armónico de las áreas, tanto intelectuales como física, afectiva, promover el desarrollo de habilidades y destrezas en el uso de las nuevas tecnologías aplicables al ámbito educativo. Ya de eso nos referimos también. Promover el desarrollo de un individuo crítico, analítico y participativo. Estimular el desarrollo, proactividad y el sentido de autogestión en el niño y la niña, en lo que respecta al proceso de aprendizaje y crecimiento personal. Esto es importante, ya lo he mencionado anteriormente, no solamente preocuparnos y ocuparnos del proceso técnico, táctico, etcétera, sino estimular en nuestros atletas el desarrollo de su intelecto, enseñarlos a pensar, enseñarlos a crear, que puedan autogestionarse, que puedan tomar decisiones para dar soluciones a todo lo que se les presente en las diferentes esferas, no solo del entrenamiento, también de la vida diaria. Todo esto va a permitir
que estos atletas tengan un crecimiento personal, profesional más elevado. Esto forma parte también de las habilidades que debe tener el entrenador. Y hablemos finalmente del rol del atleta en el proceso pedagógico del entrenamiento deportivo. El atleta debe saber trabajar en equipos colaborativos. O sea, nosotros tenemos que enseñarlos a trabajar en equipo. Y esto le va a servir no solo para la vida deportiva, le va a servir posteriormente en la vida personal, en la vida familiar, en la vida profesional. Por lo tanto, es una herramienta fundamental que debe formar parte de nuestro proceso de enseñanza. Que los atletas sean colaborativos, que sepan trabajar en equipo. Máxime si estamos hablando de fútbol, que es un deporte de equipo, un deporte de colaboración, que es una de las características que tiene esta modalidad deportiva, esta disciplina deportiva. Un deporte de oposición, colaboración. Al principio de la clase, cuando me refería a la necesidad de conocer las particularidades, las características de nuestro deporte, bueno, esta es una. El fútbol es un deporte de colaboración, de oposición, colaboración. Por lo tanto, tenemos que, como parte de nuestras enseñanzas, de nuestro sistema de enseñanzas, dotar al atleta de estas herramientas, que el atleta sepa trabajar en equipos, que pueda trabajar en equipos, que sea colaborativo, porque esto es lo que va a permitir posteriormente, durante la enseñanza de la técnica individual y colectiva, que puedan apropiarse más rápidamente de todos estos elementos. El atleta debe ser capaz de autodirigirse, de autoevaluarse y de automonitorearse, sobre todo en la medida que va avanzando en las categorías de edades. Es cierto que al principio el papel del entrenador es mucho más importante. Él conduce todo el proceso, él orienta, él facilita, etcétera, etcétera. Pero hay un momento en la vida del atleta en que él va elevando su experiencia, va aumentando su experiencia deportiva, donde ya tiene que ser capaz de autodirigirse cuando sea necesario, que tiene que ser capaz de autoevaluarse y de automonitorearse. Esto es importantísimo. Y esto forma parte también del crecimiento profesional del atleta. Por lo tanto, nosotros como entrenadores debemos tener participación en una etapa determinada. Y el atleta, por supuesto, que tiene que lograr estos aspectos. El atleta debe tener habilidades de autoaprendizaje que le permitan aprender para toda la vida. Esto es importante. Un atleta tiene que ser capaz de poder evaluarse, evaluar el nivel de autoaprendizaje que él tiene. Debe ser capaz de, a través del mismo proceso, adquirir esos conocimientos, esas habilidades y transformarlas, perfeccionarlas en aras de lograr un mejor resultado. Esto es importante y esto le puede servir posteriormente en todas las esferas de la vida. Debe ser capaz de resolver problemas. Ya habíamos hablado de eso. Pero nosotros tenemos nuestra tarea como entrenador, como lo dijimos. Para que el atleta sea capaz de resolver problemas, nosotros tenemos que enseñarlo a pensar. Tenemos que enseñarlo a crear. Esto es importante. Para que él, en un momento determinado, pueda ser capaz de resolver los problemas que se le van a presentar durante la actividad de entrenamiento, de la actividad competitiva, etcétera, etcétera. Y debe ser empático, flexible, creativo, responsable. O sea, el atleta debe tener todas estas características, todas estas particularidades que son las que lo van a convertir en un atleta integral, en un atleta bien relacionado, un atleta que haga equipo, que sea capaz de hacer equipo, que sea colaborativo, que independientemente del carácter y la personalidad, que es un elemento individual de cada persona, sea capaz de
sobre todo en deportes colectivos como el fútbol, sea capaz de implicarse junto al equipo en las metas, en los proyectos, en los compromisos, etcétera. Eso. Pero nosotros como entrenadores tenemos que ayudar en este sentido. ¿Y cuáles son las funciones y dimensiones de todo el proceso? Bueno, la pedagogía como ciencia que tiene el objeto de estudio del desarrollo integral del hombre. Las dimensiones de la formación del hombre son muy importantes porque se encargan de formar al hombre en 3 aspectos diferentes. Silencio, por favor, ya estamos terminando. Silencio en su micrófono. Queda así como no tan cocido, pero tampoco crudo. Se siente que hay crunch cuando uno muerde el camarón. Tal vez los camarones de criadero. Así es, pero... Lick, ahí lo puede silenciar usted para que sigamos. Sí. Se fue el sonido. Por favor, silencien su micrófono, por favor. Decíamos, para terminar, este proceso tiene 3 dimensiones muy importantes que tienen mucha relación con las dimensiones también de los objetivos que hablábamos, de los objetivos de nuestras unidades de entrenamiento. Estas dimensiones se encargan de formar al hombre en 3 aspectos diferentes, ya que cada uno tiene un final diferente. Las dimensiones del proceso formativo del hombre poseen propia personalidad, pero se desarrollan a la vez interrelacionándose e influyéndose mutuamente. ¿Y cuáles son estas 3 dimensiones? Son idénticas a las dimensiones, o sea, las dimensiones del proceso formativo tienen 3 orientaciones. La instructiva, en este caso, que se orienta al desarrollo de las habilidades. La desarrolladora, que va dirigido a las capacidades físicas y biológicas igualmente. Y la educativa formativa, que va dirigida a la aspiración de formar en los atletas los valores necesarios tanto para el desarrollo de la actividad deportiva como para la vida diaria. Estas son las 3 dimensiones del proceso de formación deportiva, o sea, la dimensión instructiva, la dimensión desarrolladora y la dimensión educativa. Ya esto lo habíamos visto porque tiene mucha relación, similitud con los objetivos del entrenamiento. Bueno, hasta aquí el del primer encuentro de la temática relacionada con la pedagogía y la didáctica. La pedagogía y la didáctica como ciencias, su objeto de estudio, su importancia y todos los aspectos que hemos ido desarrollando y que tienen una gran importancia dentro de nuestro proceso de formación deportiva y que debemos ser capaces de poner en práctica siempre en función de lograr no solamente resultados en el deporte, sino, y lo que es más importante, resultados en la educación y en la formación de nuestros atletas de manera integral. Porque todos ni van a ser campeones ni pueden ser campeones, pero sí todos los niños, niñas, jóvenes que nosotros entrenamos pueden ser personas de bien, con una buena educación y con una buena instrucción. Por lo tanto, ese es el objetivo fundamental de nuestro proceso pedagógico. Desde el punto de vista deportivo, que alcancen buenos resultados, pero desde el punto de vista de su educación, que sean hombres de bien para la sociedad. Bien, preguntas. Dudas, preguntas. El objetivo es claro, Lick, ¿verdad? Que no solo se trata de formar buenos jugadores, sino también humanos y buenos ciudadanos con una gran pedagogía, siempre con la tendencia de nunca dejar de enseñar. Correcto. Bien, otro comentario, alguna pregunta, alguna duda. Muy buenos días. Buenos días, licenciado. Les saluda Ariel de Saltenango. Solo con una, no sé si es duda o comentario, pero
Usted tocaba el tema sobre los objetivos en el momento de planificar nuestra metodología de entrenamiento. Sí. Ahí va a depender mucho de lo que nosotros querramos en nuestra institución, pienso yo, ¿verdad? Porque se puede trabajar sobre los objetivos, sobre el cumplimiento de metas o sobre el vencimiento de las metas, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿cómo lo ideal, cuál sería? ¿Sobre el cumplimiento o sobre el vencimiento? Bueno, si visto desde el punto de vista, si usted lo que se refiere a vencimiento es igualmente el desarrollo, el cumplimiento de determinadas metas, determinados objetivos, pues prácticamente es lo mismo. O sea, en la próxima clase nosotros vamos a trabajar precisamente el tema de los objetivos, pero de todas maneras voy a explicarle. Mire, los objetivos habíamos hablado que tienen tres orientaciones. El objetivo instructivo, que es el desarrollo de las habilidades, de los conocimientos de nuestros atletas. En el caso del deporte, ese objetivo instructivo va orientado al desarrollo de las capacidades técnicas y tácticas de los atletas, a dotarlo de conocimientos, de las herramientas para que él pueda desarrollar sus habilidades técnicas, la parte técnica del deporte, la parte técnica, la parte táctica, a dotarlos de los aspectos también teóricos que engloban esa técnica y esa táctica de movimiento. Ese es el objetivo instructivo. Ahora, el objetivo desarrollador, que tiene como base la orientación hacia el desarrollo de las capacidades físicas, tanto condicionales como coordinativas, de nuestros atletas. ¿Desarrollador de qué? Desarrollador de capacidades, que también entran las capacidades biológicas, las capacidades cognitivas, porque cuando nosotros trabajamos en función de desarrollar los diferentes órganos y sistemas del organismo de nuestros atletas, estamos hablando de objetivos desarrolladores. Cuando hablamos de desarrollar las capacidades físicas, estamos hablando de objetivos desarrolladores. Desarrollo de la fuerza, la rapidez, la resistencia, la flexibilidad, la capacidad de ritmo, de acoplamiento, en fin, las capacidades coordinativas especiales. Todo esto son objetivos desarrolladores. Y cuando hablamos de los objetivos formativos educativos, estamos refiriéndonos a los objetivos que tienen que ver con la formación de los valores en nuestros atletas. El trabajo en equipo, la responsabilidad, la seriedad, la conducta, la voluntad, la dedicación, la perseverancia, en fin, todos los objetivos formativos, los valores que nosotros tenemos que trabajar, la disciplina, la educación, que tenemos que trabajar con nuestros atletas. Ahora, ¿de dónde salen estos objetivos? En el proceso de entrenamiento salen de los objetivos de un macrociclo. Pero los objetivos de ese macrociclo tienen que estar en correspondencia con los objetivos de la institución donde usted trabaja. Porque a lo mejor la institución donde usted trabaja le dice o le plantea: yo necesito que usted como entrenador me lleve este equipo a los Juegos Nacionales o me lo lleve a clasificar para este evento. Entonces, a partir de ese objetivo central que le está estableciendo su institución, usted tiene que definir los objetivos desde el macrociclo. Los objetivos para la preparación, que van desde los objetivos del macrociclo en general, pasando por los objetivos de cada periodo, cada etapa, cada mesociclo, cada microciclo, hasta cada objetivo de la unidad de entrenamiento. Y ahí nosotros enfocamos todo el sistema de objetivos para lograr un fin, para lograr una meta. Pueden partir desde los objetivos de su institución o desde los objetivos de la federación, en fin, desde un objetivo central hasta llegar a un objetivo particular, hasta donde nosotros elaboramos en nuestra esfera de actuación. No sé si respondo su pregunta. Sí, muchas gracias, licenciado. Sí, yo le digo porque en algunas instituciones donde yo llevo 5 años trabajando con niños, y lo primero que en la primera institución sucedió esto, que ellos me dieron unos objetivos y ellos lo que necesitaban era en cierto tiempo cumplir los objetivos. No era si se, o sea, en el lapso del tiempo se tenían que cumplir. O sea, nos daban un lapso de tiempo, no si se cumplía con el niño o no.
Entonces ahí era mi duda por si era o el vencimiento de metas o cumplimiento de objetivos. Ya. Pero eran objetivos, ¿eran objetivos de resultado o eran objetivos de procesos? Objetivos de procesos. Eran objetivos de procesos, sí, porque tenemos que partir de ahí. Tenemos que partir de ahí. La institución puede darnos objetivos de resultado. Bueno, yo necesito que usted clasifique al equipo para los Juegos Nacionales o para los Juegos Regionales o cualquier tipo de competencia. Eso es un objetivo de resultado, como explicamos. Pero los objetivos de proceso nosotros tenemos que elaborarlos nosotros, clasificarlos nosotros para poder lograr ese resultado. Entonces tenemos que desarrollar un proceso pedagógico que es precisamente el entrenamiento deportivo a través de la planificación, la periodización de ese proceso en periodos, etapas, forma deportiva, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya estoy en tiempo. Licenciado, una pregunta corta. Sí, dígame. Con gusto. Dígame. Sí. Yo he escuchado mucho que ahora se está trabajando los entrenos a base de la corrección de errores del partido a competencia más próximo, ¿verdad? O que acaban de jugar los chicos. ¿Esto pedagógicamente qué tan correcto es? Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? No lo entendí al principio, no lo escuché bien. Disculpe. Sí, que ahora se está trabajando mucho a base de corrección de errores del partido, ¿verdad? Por ejemplo, si los chicos jugaron el domingo y el martes hay entreno, pues más o menos la semana se planifican para ir corrigiendo o mejorando algunos aspectos que se vieron en el partido. Pero esto pedagógicamente, ¿qué tan correcto es en estas edades? Bueno, esto es lógico, eso no es un error, no es un error desde el punto de vista pedagógico, eso forma parte de la estrategia del proceso, porque se sobreentiende que estás en una etapa competitiva, y si estás en una etapa competitiva, aquí todo lo que tiene que ver con la competición, con el partido es fundamental. Si usted terminó un partido, usted como entrenador y su equipo de dirección, si tiene un equipo, tienen que anotar los problemas que usted observa en el orden técnico, en el orden táctico, grupal, en el orden de la preparación física, de la estrategia, en fin, las debilidades y fortalezas que tiene su equipo. Pero después usted tiene que hacer un análisis de ese partido con los atletas, y después de ese análisis usted tiene que plantear las posibles soluciones en el entrenamiento, porque si no el equipo va a continuar desarrollando los mismos errores. O sea, usted tiene una serie de entrenamientos previos al siguiente partido donde debe hacer énfasis precisamente en el mejoramiento de esas situaciones negativas que se dieron en el partido. O sea, pedagógicamente no es incorrecto. Es lógico que se trabaje así. Bien, otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? De mi parte, pues agradecido. Yo pienso que usted está hablando en el punto clave de todo esto, ¿va? La formación integral de cada uno de los chicos con los que uno vaya a estar trabajando, ¿va? Desde cualquier punto de vista, la formación integral de ellos, ¿verdad? En lo que eso es involucrar desde la vida en su casa hasta la vida deportiva con uno, ¿va? Nosotros, un ejemplo claro es que nosotros no solo exigimos la formación deportiva de los chicos, sino también a la par va la formación y, ¿cómo se llama? En tanto de lo que tiene la escuela, ¿verdad? Exigiendo esa parte también, porque a veces se ha perdido mucho de esa parte de valor. Y a veces lo hemos visto comúnmente ahorita, los niños a veces prefieren estar con el teléfono celular en la mano jugando que venir y ponerse a hacer una actividad deportiva que vaya acorde a una buena salud y una buena dinámica, ¿no? Entonces, muchas gracias. La verdad que me queda muy claro todo esto que está comentando y todo lo que nos está enseñando el día de hoy. Bien, muchas gracias por su comentario. El gusto realmente ha sido mío. Un placer volver a trabajar con ustedes. Pienso que va a ser un curso muy interesante. Nos vamos a introducir en elementos
bien interesantes, repito, a partir de en la próxima clase, donde vamos a trabajar los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje en el entrenamiento ya propio de nuestro deporte, y vamos a ver todo lo que tiene que ver con el contenido, con los métodos, con los objetivos, con esa relación que les comentaba de objetivo, método, contenido. Vamos a hablar también de cargas de entrenamiento, en fin, son cosas bien interesantes que el entrenador debe conocer, debe dominar, y que estoy convencido que le van a ser de mucho beneficio. Les agradezco muchísimo por su disciplina y una vez más le doy las gracias y bueno, los esperamos. Cuídense mucho y bendiciones para todos. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias, licenciado Carlos Humberto, por todo. Feliz fin de semana. Dios lo bendiga. Gracias. Feliz fin de semana. Igualmente, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Nos vemos al rato, muchachos.